La semana pasada la Presidenta de la Nación anunció distintas iniciativas para la cuestión de defensa del consumidor. Habló de reglamentar y crear juzgados para defensa del consumidor, de medio ambiente. Habló también de la cláusula pague y después repita, el solve repete. Hoy se habla de precios cuidados que podrían ser anunciados en materia de telefonía. Vamos a charlar de todo esto con Fernando Blanco Muño, que es el presidente de Unión de Consumidores Argentinos. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Primera impresión, recordemos que el trato de ustedes y el destrato de ustedes antes era con Guillermo Moreno. Se va, llega Augusto Costa. ¿Hay muchos cambios en la política de Secretaría de Comercio? Bueno, el primer cambio es que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor desapareció y ahora se convirtió en una dirección nacional que no tiene titular designado. O sea que si uno esperaba que hubiera una consolidación del espacio o del área administrativa, hoy por hoy eso no pasa. De manera tal que en ese sentido ha habido un retroceso fuerte, porque no es un dato menor que en la administración no haya un espacio institucional, ¿no?, de estas características. Después la relación es más o menos la misma, en el sentido que la Asociación de Consumidores estamos para acompañar las decisiones del gobierno, poco espacio de debate, no así en el Congreso, donde la Comisión de Usuarios y Consumidores, que preside una diputada de la oposición y vicepreside un diputado oficialista, funciona. Somos convocados por los dos sectores y creo que ahí es el mejor espacio hoy por hoy institucional donde podemos participar activamente. Vos hablabas del tema de el gobierno o la Secretaría convoca y notifica. Hoy se llama para un tema de precios cuidados en materia de telefonía celular. ¿Los consultaron? ¿Sabés de qué se trata? No nos consultaron. Sabemos que aparentemente es un anuncio que se ha trabajado en un plan común de las 4 prestadoras de telefonía móvil, en donde habría una oferta similar en cuanto a tipo de servicio, por telefonía, por datos, por mensaje de texto, al mismo precio, salvo Nextel, que es la que tiene por su calidad, la operatoria es distinta, a lo mejor queda fuera de ese encuadre. Pero la idea es esa, establecer un precio de referencia en un abono de telefonía móvil. Lo sabemos porque lo hemos leído, porque nos lo han contado, pero no porque hubiéramos participado del proceso de discusión. Así filosóficamente o en la práctica, ¿estaría bueno tener un precio cuidado de teléfono o es inviable? ¿Cómo lo ves? Mirá, los precios de referencia en un mercado como el de la telefonía, rodeado de inflación, siempre son buenos, porque la verdad es que está tan distorsionada la economía argentina con motivo de la inflación que hoy por hoy no sabes si lo que estás pagando es lo que realmente vale lo que pagas. Claro. Entonces, que te pongan alguna pauta, precios cuidados en los otros productos ha tenido esa intención, establecer al día de hoy 320 productos con sus precios que te dan alguna referencia. Claro. Podrán estar un poco más o un poco menos en tu lugar de compra habitual, pero por lo menos te una referencia. En telefonía móvil, la propia Secretaría reconoció, porque así hizo el relevamiento, que hay, en algunos casos, en alguna empresa tiene más de 170 planes vigentes. Otras tiene 84, entonces la verdad es que el usuario de telefonía móvil no sabe ni qué plan tiene, ni si lo que le están cobrando es lo que corresponde. Ha habido una resolución el mes pasado conjunta de la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Comunicaciones que obliga ahora a las empresas a notificar a sus clientes qué plan tiene, cuál es el costo, y se completaría con esta resolución que se anunciaría hoy, que es el de los precios cuidados, que nos daría una referencia para saber si lo que nos están cobrando está muy por encima o muy por debajo. Precios cuidados está en su tercera versión, si no me equivoco, ¿no? Desde que apareció. Digamos, precios cuidados 1, 2 y 3. Sé que es demasiada general la pregunta, pero ¿funcionan, no funcionan? ¿Son útiles? ¿Es reducido el efecto? Precios cuidados es un plan de 1 año de vigencia. Así se estableció en enero de este año, con revisiones trimestrales de sus precios y de sus productos. Ya pasó la de marzo, ya pasó la de junio, estaríamos en la tercera etapa, como decís vos. Para establecer precios de referencia yo creo que ha sido útil. Por supuesto que la devaluación, precios cuidados se anunció el 6 de enero y unas semanas después vino la devaluación. El 20 fue la devaluación. Entonces la devaluación medio como que se llevó puesto esos valores de referencia porque los precios subieron muy por encima de ellos. Tal es así que nunca ha tenido alcance nacional. El propio gobierno reconoce que hay un 75% de cumplimiento, es decir, que hay un cuarto del país que no recibe precios cuidados. Se ha flexibilizado el control en cuanto a la disponibilidad de productos en góndola. Ahora se cumple con precios cuidados si de una oferta similar de productos hay uno de ellos en góndola, no todos los que integran el plan.
Ha tenido positivamente la incorporación de productos para celíacos, eso es un paso importante porque ha instalado en la agenda de consumo los productos para celíacos, que afecta a una parte importante de la población. Por supuesto que si se toma precios cuidados como una política antiinflacionaria, no es exitosa porque la inflación sigue. Y yo creo que hoy por hoy, en ese contexto, lo que hace falta del gobierno es un plan antiinflacionario, además de precios cuidados. ¿Qué fue de aquella experiencia de la cámpora o los grupos juveniles saliendo a controlar precios? Mirá, por lo que nosotros hemos visto, duró un fin de semana después del anuncio, con las pecheras por los locales. Es muy difícil controlar a los supermercados, te lo digo yo desde una asociación. Claro. Si te parás delante de un precio te empiezan a mirar, si sacás un papelito para anotar ya tenés al guardia al lado, y ni te digo si sacás una foto que te lo prohíben. Con lo cual es muy difícil el control social sobre estos actores económicos tan potentes. De manera que ya sea a través de agrupaciones políticas o hasta de la sociedad civil, es muy difícil ejercer el control. La Presidenta anunció la semana pasada esto, ¿no? Reglamentación de algunas cuestiones que tienen que ver con medio ambiente por un lado y defensa al consumidor. ¿Es bueno? ¿Ves que estos proyectos sean propicios? Mirá, nosotros conocimos los 3 proyectos en borrador. Por lo menos hasta hoy no tienen estado parlamentario, deberán tenerlo en estas horas, hoy, mañana. Lo que hemos visto, y me parece que es sobre el cual nosotros debemos hacer eje, es el que plantea la creación del Fuero Nacional de Relaciones de Consumo, que crea todo un sistema de administración de derecho de consumidor nuevo, que para nosotros es muy positivo. Le da al derecho del consumidor una jerarquía similar a las otras ramas del derecho, claro, que hasta el día de hoy no tiene. Genera la creación de 8 juzgados, con sus cámaras de apelaciones, con lo cual nosotros lo acompañamos positivamente. Por supuesto, el requisito para que esto tenga éxito, más allá de la sanción de la ley oportunamente, es que esos lugares los cubran recursos humanos idóneos en derecho del consumidor, para que esto sea una experiencia positiva. Si no es así, vamos a quedar a mitad de camino. Pero creo que es importante, porque además el derecho del consumidor hoy por hoy atraviesa a todas las actividades económicas, tanto del consumidor individual como del consumidor colectivo, y es importante tener un lugar donde discutir esto, ¿no? Y aparte digo, es como vos decías, una rama del derecho que ya no puede quedar subsumida en el derecho privado en particular, o sea, en general, digo, tiene especialización, como tiene el derecho provisional, como tiene el derecho civil o comercial, ¿no? Es así. Vos fijate que hasta ahora las causas de consumidor iban o al Fuero Civil y Comercial Federal o al Contencioso Administrativo Federal, donde se ventilan otro tipo de causas, además de la de consumidor. La ventaja del fuero propio es que se va a tener un expertise vinculado a la materia, claro, y que te va a garantizar una administración de justicia acorde al derecho que estás y acorde al reclamo que estás haciendo. Por eso yo no discrepo con la Presidenta de la República, que el otro día dijo que con este paquete de normas que se estaba mandando al Congreso dejaba de ser un adorno en la Constitución el artículo 42. El artículo 42 ya lleva 20 años en la Constitución y mucho se ha hecho para llegar ahora a esto. Es cierto que hasta ahora no había un fuero de consumo, pero en estos 20 años se ha avanzado mucho, hasta con pronunciamientos de la propia Corte, con fallos, claro, que son de exportación, son referencia mundial, sí, sí. El fallo Alavi, por ejemplo, y que nos desemboca hoy por hoy en esta decisión de crear el fuero. De manera tal que no es que el derecho del consumidor estaba en la Constitución y ahora aparece en la vida de los argentinos. Se ha hecho mucho desde muchos sectores como para llegar a esta situación de la actualidad. La Presidenta anunció juntamente con la creación de los fueros la casi derogación del viejo principio del derecho romano de pague y después repita. ¿Te parece que es bueno como principio, digo, para el consumidor que frente a la situación paga, hace el reclamo y vaya a saber cuándo le restituyen si tenía razón? Mirá, ya hay en algunas provincias argentinas el régimen del pague y después reclame, claro, para las empresas incumplidoras. Nosotros tenemos una posición al respecto, teniendo en cuenta la cuantía de las multas, que es que habría que segmentar ese criterio. Estamos de acuerdo con la aplicación del principio de pague y después reclame para las grandes empresas, que sabemos que tienen solvencia, claro, y que una multa, aún la máxima, de 10 millones de pesos, no le va a inhibir el funcionamiento de la empresa. Ahora, para las pymes, nos parece que el régimen tendría que ser distinto, porque una pyme a la que le cae una multa de 10 millones de pesos y tiene que pagarla, debe cerrar.
y la verdad que no creo que el fin sea perseguir a las pymes y achicar el mercado del empleo, sino por el contrario hacer cumplir las leyes. Con lo cual me parece que ahí, por lo menos es la propuesta que vamos a llevar cuando se debata esto en el Congreso, segmentar y diferenciar entre grandes empresas y pymes. Hablemos un poco de la inflación. ¿Qué perspectiva tienen desde la Unión de Consumidores de lo que fue un primer semestre muy crítico? Devaluación del 20 de enero, aceleración de precios. ¿Se mejoró la situación? ¿Estamos en una meseta o todavía queda mucho por resolver? Mirá, lo que nosotros vemos es que la aceleración inflacionaria de los últimos años y del último semestre no se para de un día para el otro. Entonces hay una inercia inflacionaria que va a continuar. Si a eso le sumamos que muchas veces desde los propios formadores de precios públicos tenés aumentos, si uno revisa dónde el Estado define precios o tarifas, en los servicios públicos han aumentado o quita de subsidios. En todo lo que sea documentación oficial, si ustedes se ponen a revisar, trámites en la Inspección General de Justicia, registro de propiedad de automotor, registro de propiedad de inmueble, han aumentado en porcentajes que superan la inflación. De manera tal que, si bien es cierto que eso no genera inflación en sí mismo, te da un indicador. Claro. Ya está anunciado el aumento de las alícuotas de los monotributistas para el segundo semestre del año y tiene una pauta de aumento que supera el 25%. De manera tal que si a eso le sumamos la inercia inflacionaria, lamentablemente el segundo semestre no visualizamos que tienda a la baja. Esperamos y deseamos que por lo menos se amesete, pero la perspectiva es que termine cerca del 40% de la inflación del año. Claro, que yo pensaba, digo, con las pautas salariales de paritarias, 25, 30, 32%, queda cuanto menos atrasado si no consumido el aumento, ¿no? Mirá, tanto para salarios como para jubilaciones, los aumentos que se han obtenido en paritarias o los aumentos por la ley de movilidad van por detrás de la inflación. Con lo cual este 2014 el poder adquisitivo de salarios y haberes previsionales habrá caído. Queda atrás. Y eso se nota en las costumbres de consumo. Claro. Hay retracción en el consumo, hay achicamiento en la compra, desaparece la compra grande para ir a la compra diaria, hay cambio de marcas, quien consumía primeras marcas va a segundas, hay cierres de restaurantes, las prioridades de la economía familiar empiezan a ser otras en función de cuidar los ingresos. Y se cuidan los ingresos porque la plata que entra en la economía familiar no alcanza para pagar todo. ¿Algún colega tuyo de otra institución dijo cuando se fue Guillermo Moreno, lo vamos a extrañar? ¿En lo personal lo extrañás? No, creo que ha sido un funcionario convencido de lo que hacía, equivocado para mí, pero es una opinión nada más, que la presidenta ahora destinó en Italia y está muy bien que se quede allá. Gracias por haber venido, muy amable. Muchas gracias a usted. Hacemos una pequeña pausa en Infobae TV.